Ya, como ahora vamos a hacer el último práctico, el práctico número 4. Vamos a compartir pantalla. Bien, listo. Ok, ya, vamos a ir al práctico número 4. Bien, jóvenes. Este práctico, el inciso nos pide determinar el número de operaciones equivalentes. Inciso B, diseñar el pavimento flexible para áreas críticas y no críticas. Diseñar pavimento rígido para áreas críticas y no críticas. Ya, como datos nos da esto, CBR la aeronave de diseño es el Boeing 737-100, CBR de fundación 14%, CBR de capa base 21%, resistencia del hormigón a la flexión a los 28 días 41,5 kilogramos por centímetro cuadrado, módulo de reacción del terreno 71 libras por pulgada cúbica, y los pronósticos de las operaciones nos da estas aeronaves, el tren de aterrizaje simple dual tandem, los despegues por año, y el peso y los pesos máximos, ¿ya? Y como nuestra aeronave de diseño es el Boeing 737-100, aquí lo marcamos, ¿ya? Por eso lo marqué. Eh, si vemos acá están, los trenes de aterrizaje están de diferentes, uno está simple, otro es dual, otro es tándem. Nosotros debemos convertirlos estos a un mismo, ¿no? A un mismo tren de aterrizaje, eh, para realizar los cálculos, ¿ya? Y para eso vamos a usar esta tablita. Esta tabla está en su texto. eh, Pueden buscarla, ahí está, estos factores de ahí, ¿ya? Eh, lo que se hace es, por ejemplo, para convertir de uno de rueda simple a otro rueda dual, hay que multiplicar por 0,8 por ese factor. Si queremos convertir de rueda simple a tándem, por 0,5. Si queremos de tándem a rueda dual, 1,7. ¿Ya? Ahora, como vemos, hay dos trenes de aterrizaje dual. Nos conviene convertirlo de estos dos a dual, ¿ya? Eso vamos a hacer. El simple lo vamos a convertir a dual, ¿ya? Simple a dual, lo vamos a tener que multiplicar por 0,8. Como estos ya están en dual, no es necesario multiplicar por nada, se mantienen. Y este tándem, vamos a tener que multiplicar, para ir a dual, tenemos que multiplicarlo por 1,7, ¿ya? Acá vamos a ver eso. Cálculo de salidas anuales expresadas en tren de aterrizaje. Eso es la variable R2, ¿ya? Eh, lo que es igual a los despegues por año por el factor de conversión. Este dato de despegues por año lo tenemos acá. Sacamos de esta columna, ¿ya? Es dato. Entonces, el primero es 340 por 0,8. Nos da 272. El segundo es dual. 2550 por 1. Como ya está dual, no es necesario multiplicarlo, ¿ya? No es necesario alterarlo, o sea, por 1. El tercero es 75. Igual ya está dual, no es necesario multiplicar por ningún factor. Como podemos ver acá, dual, el segundo y el tercero. El cuarto es tándem y su despegue por año es 17. Tenemos que multiplicar para llevarlo a dual, por 1,7. ¿Ya? 17 por 1,7, 28,9. Luego realizamos el cálculo de carga sobre la rueda de la aeronave en cuestión. Ese, ese,
esa variable se llama W2, ¿ya? Y para hacer este cálculo se multiplica este 0,95 por el peso máximo, ¿ya? Por el peso máximo. ¿Por qué 0,95? Porque se dice que el tren de aterrizaje absorbe el 95% del peso del avión. Si nos fijamos, a todo lo multiplica por 0,95, ¿ya? 0,95 por 20.500, luego 0,95 por 43.990, efectivamente, y lo divide entre el número de trenes de aterrizaje, ¿ya? Entre el tren de aterrizaje. En este caso es simple, el otro es dual y tándem. Cuando es simple, tiene dos ruedas, ¿ya? Por eso divide entre dos. Cuando es dual, son cuatro ruedas, por eso divide entre cuatro. Cuando es tándem, son ocho ruedas, por eso divide entre ocho, ¿ya? Y el resultado de estas operaciones son estos, ¿ya? Los W2 son estos valores, ¿ya? Ahora, cálculo de las cargas sobre la rueda de la aeronave de cálculo W1, ¿ya? A este valor se- para este valor se toma en cuenta que W1 es igual al W2 del avión crítico. ¿Cuál es nuestro avión crítico? Es el avión para el que estamos diseñando, ¿ya? Este sería para el Boeing 737-100. ¿Cuánto nos salió W2 para el Boeing 737-100? 10.448, ¿ya? Entonces, como dijimos, W1 es igual a W2. W1 sería 10.000 igual a 10.448, ¿ya? Este valor se va a ocupar para todos los cálculos, para todos los otros W1, ¿ya? Luego, realiz, luego que para las salidas anuales equivalentes, vamos a usar esta fórmula, ¿ya? Y de esta fórmula vamos a despejar R1. Necesitamos hallar R1. Y quedaría de la siguiente manera, ¿no? R1 igual a 10 elevado al logaritmo de R2 por W2 sobre W1 elevado a la 1 medio, ¿ya? Reemplazando los valores, en este caso W2, conocemos los W2, tenemos los W2 de todos los aviones. Los W1 tenemos, hemos determinado que era al W2 del avión crítico, ¿ya? Ese W1 se repite para todos, ¿ya? Si nos fijamos, 10.448, en el segundo 10.448, en el tercero 10.448, como ven, se repiten todos. Y reemplazando estos valores, este 9.738 se salió de W2, ahí podemos verlo, el otro 10.448, el otro 15.200, 10.448, 15.200 y el otro 11.875. Reemplazando en la calculadora vamos a tener estos valores. Luego hacemos una tabla de resumen, ¿ya? Este simple dual de despegues por año, esos ya eran datos, hasta acá eran datos, ¿ya? Y aquí rellenamos la tabla. Por ejemplo, los R1, 224.74, 2.550, 182.652 y 36.097, ¿ya? Ahora los W1 eran iguales, ¿no? W1 10.448 para todos, 10.448 para todos. Y los W2 eran los que variaban, ¿no? Todos estos rellenamos en esta tabla. Y los R2, de igual manera, estos valores se rellenan en esta tabla, ¿ya? Y al final se realiza la sumatoria de R1, de estos valores de acá. En este caso nos salió 2.992, vamos a redondear a 2.993. Y esas son las operaciones por año, esa es la respuesta del inciso A. El inciso A que me preguntaba, ¿vale? Determinar el número de operaciones equivalentes. Entonces, las operaciones equivalentes serían 2.993, ¿ya? Ahora pasamos al inciso B, diseño del pavimento flexible para áreas críticas y no críticas. Tenemos como datos
El CBR del terreno de fundación 14%, el CBR de la capa base 21%. Y el peso máximo de despegue para el diseño se toma el 95% de del peso máximo de despegue. Este es el peso máximo de despegue para el avión Boeing 737, ¿ya? A ver, acá, peso máximo 43.990, ¿era? Este avión. A ese valor se lo multiplica por el 0,95 y se tiene este, el peso máximo de despegue. Y esta es la sección, ¿no? De un pavimento, el pavimento flexible va a tener la capa de rodadura, acá no salió completo, es capa de rodadura, ¿ya? Pues esta es capa de rodadura, luego viene la capa base y luego la capa subbase y el terreno de fundación. Salió cortado acá, ¿ya? Acá es capa de rodadura, capa base, capa subbase y terreno de fundación. ¿Ya? Ahora vamos a utilizar este abaco para determinar el espesor, ¿ya? El espesor, un momento. En, en sí se hace dos gráficas, se hacen dos gráficas y se calcula el espesor total del pavimento primeramente y luego el espesor de la capa rodadura más la capa base, ¿ya? Vamos a calcular primero el espesor total del pavimento, ¿ya? ¿Ok? Para este cálculo vamos a ingresar con el CBR de terreno de fundación que es 14%. Proyectamos verticalmente hasta llegar un momentito, hasta llegar eh, al peso máximo de despegue, que era 41.791. Ese valor de 41.791 tenemos que ubicarlo, ¿ya? Si nos fijamos, acá están valores en libras y acá en kilogramos. En este punto, sobre esta línea, sobre esta línea de acá, sobre esta línea de acá, está 45.370, 360. Y sobre esta línea está 34.020, ¿ya? El valor de que tenemos que intersectar es 41.791. Seguro va a estar por acá, ¿no? Por acá, justamente hasta donde llegó la flechita, mirad de esta proyección vertical. Ahí. Esto pueden hacerlo con regla de tres simple, podrían multiplicar, ¿no? Podrían decir de aquí a acá mide, qué sé, 1 centímetro. Y después sacan la diferencia entre esto y pueden decir, a ver, vamos a sacar esa diferencia. 45.360 menos 34.020. 11.340 es la diferencia entre esta raya y entre esta curva y esta otra curva. Podrían decir, este, 1 centímetro es 11.340. Uno es 11.340. ¿Cuánto sería de aquí hasta acá? Digamos que mide 0,70. 0,70. ¿Cuánto sería 0,70? Esa es la interrogante, ¿no? Eh, los 0,70 he medido desde aquí hasta este punto, hasta donde está la flechita, así para el perpendicular a esta curva, ¿ya? Luego multiplican cruzado, ¿no? X igual, sería 0,7 por 11.340 dividido entre uno. Y ya van a tener la longitud, ¿ya? Este valor de uno solo, no,
yo estoy más o menos solamente mencionándolo para explicar, ¿no? Esto hay que medirlo con la regla y exactamente, ¿no? Ahorita pues, si lo meto a la calculadora me va a salir cualquier cosa, ¿no? Porque, o sea, no es 0,1, digamos. Eso pueden, para cuando estén haciendo el cálculo tendrían que hacer de esa manera, ¿ya? Y ahí van a tener su distancia que se va a salir, mm, va a salir que ese 10, a ver, si uno es 11.007 tendría que ser unos 7.000, unos 8.000, digamos, ¿ya? Eso y luego mm, a ver, un momentito. Estaba haciendo más la regla de tres simples, a disculpar, ¿ya? Eh, lo que ustedes tienen es la diferencia, tienen la medida un centímetro es tanto, ahora si lo mido, mm, 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 ya, ahí estaba el error, ¿ya? Está bien un centímetro es 11.340, ¿ya? Ahora está bien esa diferencia. Lo que teníamos que hacer es trabajar con este valor. 41.791 es mi dato. Este valor 41.791 está ubicado por acá, como hemos dicho, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cuántos centímetros es ese valor? Eso tenemos que encontrar, no lo que estábamos calculando antes. Me voy a disculpar, me confundí, pero pueden corregirlo, ¿ya? Entonces, 41.791 vamos a restar 41.791 menos 34.020 sale 7.771. Entonces, desde aquí hasta aquí tiene 7.771. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es, si un centímetro es 11.340, ¿cuánto es 7.771? Y tienen que hallar los centímetros. Entonces, de nuevo, ahora continúan con la regla de tres simples. Esto multiplican cruzado por uno dividido entre 11.340 entre 11.000, nos dio 0,68, ¿no? X igual 0,68 me salió. Entonces ustedes tenían que medir con su reglita de acá 0,68 centímetros. ¿Para qué eso? Para que sea exacto, ¿no? Pero para no perder tiempo, lo que podrían hacer mejor es tantear, ¿no? Hallar un punto medio y tantear. Luego una vez que ya se llega a ese valor del peso máximo de despegue, se realiza una proyección vertical hasta las salidas anuales equivalentes. ¿Cuántos fueron nuestras salidas anuales equivalentes? Eso lo hemos calculado acá, fue 2.993, casi 3.000. Se toma en cuenta 3.000 nomás. Si nos fijamos, esta gráfica es 1.200 y la segunda es 3.000. Por eso hemos proyectado horizontalmente hasta 3.000. Y luego se proyecta verticalmente hasta la parte inferior, ¿ya? Vamos a borrar las líneas, todas las líneas que hicimos.
para que no nos estorbe más allá en otros cálculos, ¿ya? A ver, sigue habiendo líneas. Ya, ok, ya, bien. Entonces hacemos la proyección vertical y llegamos abajo al espesor, ¿ya? Estos valores están en pulgadas, ¿ya? Acá, acá podemos por cuadros, ¿ya? Para no estar haciendo regla 3 simple por cuadros. Si se ubicamos, contamos de aquí cuántos cuadros hay. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cuadros, ¿ya? Entre 10 y 15 son 5, digamos, pero hay 10 cuadros. Eso no quiere decir que cada dos es, por ejemplo, que aquí sería 11, cada dos sube uno, digamos. Hasta aquí es 11, hasta aquí es 12, hasta aquí es 13, aquí 14 y aquí 15. Aquí, pero nuestro punto llegó a un punto intermedio, entonces sería 11, 12, 13 y luego la mitad, 13,5, ¿ya? Por eso nuestro espesor total es 13,5 pulgadas. Este mismo paso podríamos haberlo hecho con regla de 3 simple, ¿ya? Pero se tarda más, mejor como, como acabo de explicar ahorita, contando los cuadritos, ¿ya? Lo van a hacer mucho más rápido, ¿ya? Luego van a hallar el espesor de la capa de rodadura más la capa base, ¿ya? Para eso van a ingresar con el CBR de la capa base, que es 21%, ¿ya? Ingresan un poquito más, y si se fijan acá, está un poco más adelantado de 21, ¿ya? Proyección vertical, de igual manera, hasta llegar al peso máximo de despegue, que era 41.791. Está entre este rango, ¿ya? Luego, proyección horizontal, llegan a las salidas anuales equivalentes de 3.000. Luego, proyección vertical hasta determinar el espesor de la capa base más la capa de rodadura. Ya nos dio un poquito menos de 10. Eh, analizando, analizando estos valores, nos dio ahí, miren, y a ver si contamos de acá cuántos cuadros hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco cuadros, ¿ya? En un centímetro, cinco cuadros. Entonces aquí sería 9,2, 9,4, 9,6, 9,8 y 10. Por eso nos dio 9,8, ¿ya? 9,8 pulgadas. Solamente para no complicarnos, del ejercicio que les pasé a ustedes en su práctico, lo he simplificado, ya no le puse centímetros para que no haya mucha confusión. Solo pulgadas le puse, solo estoy poniendo pulgadas ya. Y al final, cuando hagamos el resumen de la tabla, ahí vamos a hacer la conversión a centímetros. Esos serían los datos para el área, eh, para el área crítica, ¿ya? Ahora, un momentito, valor de acá, quiero revisar, ¿ya? Justamente estos datos de acá son datos complementarios del CBR de fundación, CBR de la capa base, eh, espesor de la capa asfáltica de rodadura. Estos valores de acá se los adopta, ¿ya? Estos de acá se los adopta, no se realiza ningún cálculo previo. Cuando el área es crítica, el espesor de la capa de rodadura se toma en cuenta 4 pulgadas. Para áreas no críticas, 3 pulgadas. Directamente se adopta estos valores, ¿ya? Eso lo vamos a ocupar más acá en estos cálculos, pero quiero hacerles notar que se adopta. Ustedes deberían, cuando estén dando el examen, tienen que adoptar directamente, poner espesor capa de rodadura, área crítica, 4 pulgadas. Capa de rodadura no crítica, 3 pulgadas, ¿ya? Ahora, el espesor de la capa subbase es igual a la suma, a la diferencia del espesor total
que es de 13,5 pulgadas menos el espesor de la capa base más el espesor de la capa de rodadura. La diferencia le da un valor de 3,7 pulgadas. ¿Ya? Luego, el espesor de la capa base para áreas críticas es el espesor de la capa base más la capa de rodadura menos el espesor de la capa de rodadura de áreas críticas. ¿Ya? En este caso, estamos haciendo para de áreas críticas sería 4 pulgadas. ¿Ya? Estamos hallando el espesor de la capa base y el resultado es 9,8 menos 4, 5,8 pulgadas. ¿Ya? Esos son los cálculos para, para las áreas críticas. Ahora, para las áreas no críticas, usamos este ábaco, ¿ya? Acá se ingresa con el espesor total del pavimento. Por acá es de 13,5 pulgadas. Se proyecta verticalmente hasta llegar al CBR un momentito, CBR del terreno de fundación, que es 14%. Bien, ya. Si se fijan, acá es 12, en esta recta es 12%, aquí 15%, 14% está un poquito antes de 15, ¿ya? Está un poquito antes de 15, a este punto sería 14%, hasta ahí proyecto horizontal, luego proyección vertical para determinar el espesor de la capa firme en pulgadas, ¿ya? En este caso nos dio 7,2 pulgadas. Estos son valores en pulgadas, ¿ya? 7,2 pulgadas de espesor de la capa base. Luego realizamos una verificación del espesor de la capa base, ¿ya? Debemos verificar si el espesor determinado por el ábaco es mayor o igual al espesor de la capa base determinado por el cálculo. Acá determinamos si es mayor o igual y debemos adoptar el mayor entre ambos, ¿ya? En este caso, por el ábaco nos salió 7,2 pulgadas y por cálculo 5,8. Eh, Comparando, el mayor es el realizado, es el obtenido mediante el ábaco, ¿ya? Eh, este signo de interrogación, entonces aquí sería, un momentito, aquí sería, es mayor o igual a 5,8 pulgadas, aquí sería si cumple, ¿ya? Hubo un error ahí, si cumple, eh, entonces ya no ponemos estado autor mayor. Si cumple, entonces, por tanto, espesor capa base 7,20 pulgadas, ¿ya? Eso no me habría que corregir. Luego tenemos que hacer este mismo cálculo, esta vez para las áreas no críticas, ¿ya? Está- Bueno, continuamos el cálculo. Para las áreas críticas, para las áreas no críticas hemos empezado a calcular desde acá. Continuamos. Ahora vamos a, reali- a realizar eh, el espesor total. Un momentito. El espesor total nos salió para el área crítica 13,5 pulgadas, si se fijan acá. Para ese espesor vamos a calcular, pero para las áreas no críticas se realiza, se lo multiplica por 0,9, ¿ya? ¿Qué se está haciendo al multiplicar por 0,9? Se está disminuyendo, ¿ya? Entonces 0,9 por el espesor total nos da 12,15 pulgadas. Luego, el espesor de la capa asfáltica de rodadura, este valor se adopta directamente. En este caso, el espesor de la capa asfáltica de rodadura para áreas no críticas es 3 pulgadas. Es un valor que se adopta directamente. Luego, el espesor de la capa base, eh,
Mediante, mediante el ábaco se determinó que el espesor de la capa base es 7,20 pulgadas, este valor de acá, 7,20 pulgadas. Acá está convertido a centímetro. Esta conversión no era necesario hacerlo todavía, acá directamente se podía hacerlo, ¿ya? Luego el espesor de la capa subbase se termina restando, ¿no? El espesor total menos el espesor de la capa base. Entonces sería el espesor total era 12,15 pulgadas menos el espesor de la capa base 7,20 menos el espesor de la capa de rodadura 3, ¿no? Y tiene el espesor de la capa subbase sería 1,95 pulgadas. Ahora acá en esta tabla se registra, ¿no? Se hace un resumen de todas las variables que se encuentran. Ya, por ejemplo, estas son áreas no críticas, 1,95 pulgadas nos dio el espesor de la capa subbase, acá se lo registra. Luego el espesor de la capa base nos dio 7,20, se la registra. Y para áreas no críticas sabemos que es 3 el espesor de la capa de rodadura, para áreas críticas es 4. Eh, luego, más arriba tenemos para áreas críticas, esta es no crítica. El espesor de la capa base fue 5,8 pulgadas, ¿ya? El espesor de la capa base, 5,8 pulgadas y de la subbase, 3,7. ¿Dónde está? El espesor de la capa subbase para áreas críticas, 3,7. ¿Ya? Entonces se tiene todo. Esto lo redondeamos a 6. Esto igual a 4, al hiato superior para no quedar en pulgadas medias, ¿no? Porque construir con 5, siempre se construye con números enteros, ¿ya? En la práctica. Por eso se redondea. Y acá lo estoy multiplicando por 2,5 centímetros, ¿ya? Para tener estos valores en centímetros. Y acá se registran estos valores en centímetros, ¿ya? Este gráfico es de las áreas críticas, esto es de las áreas no críticas. Se registró todos estos valores de acá, se pueden observar, ¿ya? Ahora vamos a explicar el diseño del pavimento rígido, ¿ya? Áreas críticas y no críticas. Como dato nos dan el valor del módulo de reacción del terreno de fundación, que es K, 71 libras por pulgada cúbica, la resistencia del hormigón a la flexión a los 28 días, 41,5 kilogramos por centímetro cuadrado, el espesor de la capa base. Este valor es un valor que se adopta, ¿ya? El ingeniero en el video recomienda que adoptar un valor mayor a 5 pulgadas, entre 5 a 8 pulgadas, dice. Pero cuando le hizo el cálculo, él adoptó 6 pulgadas, por eso se adoptó ese valor, ¿ya? Acá solo se calcula este espesor de la losa. Este espesor de la capa base ya se adopta automáticamente 6 pulgadas, como yo le dije. Solo se calcula el espesor de la losa de hormigón, esta, ¿ya? Y para eso se hace con esta, primero se mayora K. Primero, este valor de K tenemos que mayorarlo, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Eh, nuestro espesor de la capa base es 6 pulgadas. Ingresamos con ese espesor 6 pulgadas hasta encontrar el K. El K era, que nos dio de datos, 71 libras por pulgada cuadrada. Está entre este rango entre 50 y 100, ¿ya? Está por acá, 71 libras. Llegamos hasta ese punto y hacemos proyección horizontal y nos dio 93,5 la K mayorada. Esa es nuestra K mayorada, ¿ya? Luego calculamos la resistencia del hormigón a la presión a los 90 días, ¿ya? En este caso se mayora. En laboratorio solo se obtiene hasta los 28 días. No se espera hasta los 90 días, habría que esperar 3 meses en curado de una probeta y no, en la práctica no se hace eso. Se lo mayora por un 10%. Por eso este es el valor a los 28 días, se lo multiplica por 1,1 y se asume que este valor es el valor que nos da la resistencia a los 90 días, ¿ya? Por eso está multiplicado por 1,1, se está mayorando un 10%, ¿ya? Acá también te explica eso. Luego, este valor lo convertimos a libra por pulgada cuadrada, porque es la unidad con la que estamos trabajando, ¿ya?
Sabemos cómo convertir esto, una libra 0,454 kilogramos y una pulgada 2,54 centímetros. Y nos da este valor, ¿ya? Luego, para el área crítica, el espesor de la losa de hormigón lo calculamos con este ábaco, ¿ya? Acá ustedes lo van a ver, está más detallado cómo se realiza, pero yo les voy a explicar acá. Se ingresa con este valor, con la resistencia del hormigón, en pulgadas, 589,74, que está casi 600. Ingresamos con proyección horizontal hasta el valor de K. El valor de K mayorado era 93,5 libras por pulgada cuadrada. Está entre 50 y 100 ese valor, casi 100. Llegamos hasta ese punto, luego hacemos proyección vertical hasta el peso máximo de despegue, ¿ya? En este caso el peso máximo de despegue era 41, si no me equivoco, 41.791. Justamente está entre 34 y 45, está por acá. Luego hacemos proyección horizontal hasta el número de salidas equivalente, que es 3000. En este caso nos dio un poquito menos de 13, nos dio 12,8 pulgadas, ¿ya? Ese sería el espesor de la losa para el área crítica. Luego, para el área no crítica, es más corto, ¿ya? Eh, para el área no crítica, directamente se lo multiplica el espesor de la losa que hemos obtenido para el área crítica por el 0,9, se lo disminuye un 10%. Estaríamos disminuyendo un 10%, por eso multiplicamos por 0,9, ¿ya? 0,9 por 12,8 da 11,5 pulgadas, ¿ya? Y aquí los totales para área crítica, como hemos obtenido, 12,8 pulgadas, aquí redondeamos a 13, y para área no crítica, 11,5 pulgadas, ¿ya? Y la capa base, hemos dicho que automáticamente, directamente se adopta, ¿ya? Este valor se adopta, como explicaba al comienzo, de dónde está. Acá, el espesor de la capa base, este valor se adopta directamente, tanto para el área crítica como para el área no crítica, para ambos casos, ¿ya? Por eso está 6 pulgadas acá y 6 pulgadas acá. Y esto es la sumatoria de esto, ¿ya? Uno de 19 pulgadas, en este caso 17,5. Y acá tenemos las secciones, ¿no? Solo es losa de hormigón capa base y terreno de fundación. Bueno, ese sería, jóvenes, el práctico número 4. Cualquier duda me escriben, eh, yo les voy a responder y estudien, ¿no? Se me hace que puede preguntarles este mismo ejercicio, este último ejercicio, puede preguntarles en su examen. Estudien este ejercicio, el 4. Si no me han entendido, igual, este mismo ejercicio el ingeniero lo pasó a su Classroom, donde él lo explica ya, él lo explica a su manera. Eh, si no entienden algo o si tienen duda, igual pueden verlo ese video, ¿ya? Bueno, eso sería todo, jóvenes. Espero tengan éxito en su examen y cualquier cosa estamos en contacto. Buenas noches.